Este proyecto es sobre la producción de unas enzimas llamadas lacasas, provenientes de un grupo de bacterias llamadas acidolácticas, las cuales producen ácido láctico como parte de su metabolismo. Estas bacterias se encuentran de manera natural en muchas de las fermentaciones, como es el caso de la fermentación para la producción de vino. Este proyecto podría beneficiar mucho a la sociedad, ya que estas enzimas tienen el potencial para degradar compuestos tóxicos e indeseables que podrían estar presentes en el vino, como es el caso de las aminas biógenas, las cuales son producto de la descarboxilación de aminoácidos por bacterias durante la fermentación maloláctica, sobre todo si esta no está controlada. Otro compuesto que podría también estar presente es la ochratoxina A, la cual es una micotoxina proveniente de hongos. Esto podría tener un impacto positivo para la seguridad alimentaria en alimentos y bebidas fermentadas en el presente y futuro. La investigación en esta temática se desarrolla en un laboratorio de microbiología enológica, en el que hemos clonado los genes de algunas especies de bacterias acidolácticas en la bacteria muy conocida Escherichia coli, para tener una mayor expresión de las enzimas, de tal forma que podamos producirlas a partir de cultivos líquidos inoculados con esta bacteria clonada. Las lacasas producidas por la lisis de estas células tienen que purificarse en una columna de afinidad iónica compuesta por un polímero y níquel, que ayuda a retener la proteína o enzima y que posteriormente es eluida con una solución. De esta forma, se obtienen cientos de microlitros de esta enzima en estado líquido que después tendrían que ensayarse sobre los compuestos tóxicos antes mencionados. Este trabajo se desarrolla en el laboratorio llamado ENOLAB, que está integrado por los investigadores responsables Isabel Pardo y Sergi Ferrer, y por otros compañeros de trabajo de diversas áreas como enología, biotecnología, nutrición y en mi caso de ingeniería bioquímica. Ahora estamos produciendo las lacasas de forma heteróloga, es decir, a través del clonaje en Escherichia coli, pero lo interesante sería evaluar si algunas especies de bacterias acidolácticas pueden o podrían producir suficiente cantidad de enzimas y en qué condiciones como para degradar compuestos indeseables en el vino o en los alimentos que estén en concentraciones superiores a lo esperado. Es importante que la gente apoye y valore la investigación, porque de esta manera llegan a obtenerse avances tecnológicos o invenciones que mejoran la calidad de vida de todas y todos y que impactan positivamente al ambiente en el que vivimos, o al menos ese es el propósito de la investigación. Justamente por esto las instituciones deberían estar más implicadas y apoyar la financiación de este tipo de proyectos. Desde nuestra parte como investigadores es importante la divulgación científica de los productos de investigación que se generen. Es por ello que participamos en congresos, ferias como Expociencia, algunos talleres y en este tipo de eventos.